Desde que Leonardo e Irene regresaron del viaje, un aire extraño, casi cortante, se instaló sobre Valle Salvaje como si cada rincón del lugar hubiera aprendido a escuchar aquello que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Bárbara fue la primera en sentirlo. No necesitó palabras para comprender que algo del regreso de ambos había alterado su mundo interior, como si la presencia simultánea de los dos removiera un dolor antiguo que nunca había sanado del todo. Lo llevaba en el pecho desde hacía días, pero aquel amanecer, mientras atravesaba el patio en silencio, sintió que ya no podía esconderlo más. Mientras tanto, Leonardo en el modo en que su respiración parecía cambiar cada vez que ellos entraban en la misma habitación. Sin darse cuenta, la tensión acumulada entre todos se convirtió en un hilo demasiado fino que nadie quiso romper, hasta que Matilde decidió hacerlo. La joven, hastiada por el sufrimiento de su amiga, buscó a Leonardo en una de las caballerizas, donde él trataba de distraerse con labores mecánicas. La manera en que ella se plantó delante de él mostraba claramente que no estaba dispuesta a seguir guardándose nada. Ese gesto, tan sencillo como firme, marcó el inicio de una confrontación inevitable. Aunque él se negara a admitirlo. El modo en que ella pronunció esa realidad fue suficiente para que el joven sintiera que la tierra bajo sus pies se movía de forma imperceptible. Mientras tanto, Bárbara avanzaba unos metros más allá, ajena a la discusión que estaba por estallar. Caminaba hacia la casa principal con paso lento, casi arrastrando la culpa, el miedo y la esperanza en un mismo suspiro. La idea de cuestionar a Irene seguía oprimiéndola. No quería hacerlo por celos, ni por rencor, sino por esa necesidad inevitable de comprender si el cariño que aún conservaba por Leonardo tenía algún sentido. Ver en aquel trayecto que marcaría el destino de todos. Ella lo sabía y lo temía, porque cualquier movimiento de su parte podía destruir el poco equilibrio que quedaba en el grupo. Poco después, la atmósfera en las cuadras se cargó aún más cuando Matilde decidió decir lo que nadie se atrevía, que Leonardo estaba haciendo sufrir a Bárbara. No lo dijo con rabia, sino con la claridad triste de quien ha visto desmoronarse a una amiga en silencio durante demasiados días. Leonardo, ante ese golpe inesperado, sintió hervir dentro una mezcla entre culpa y frustración. No sabía cómo responder a lo que había intentado ocultar bajo una sonrisa amable. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si presintiera que algo irrevocable estaba por suceder. Sabía que no podía evitarlo para siempre. Sabía que tarde o temprano tendría que afrontar la verdad, aunque esa verdad la destrozara. En otro punto del valle, Pepa se acercaba a Adriana con una preocupación sincera. La joven, con su voz cálida y su forma de mirar siempre tan franca, necesitaba saber cómo estaba Luisa en prisión. Era evidente que el encierro de la muchacha no solo había herido a su hermana,
sino que también había dejado un vacío porque la desesperación de su amiga era tan grande que ni siquiera podía soportar que quienes la amaban la vieran en ese estado. Lo que Pepa no sabía todavía era que Adriana, incapaz de aceptar esa distancia, había acudido a Atanasio para pedirle ayuda. Desesperada, necesitaba una forma, cualquier forma, de traer a Luisa de vuelta al valle. Mientras tanto, el propio Atanasio llevaba en el rostro la sombra de una preocupación que intentaba disimular. Sabía que lo que Adriana le había pedido no era sencillo. No se trataba de favores comunes, sino de enfrentarse a un sistema que no Adriana había ido en aumento. Él la observaba desde lejos, tratando de entender cómo protegerla sin invadirla. La veía frágil, más de lo que ella misma reconocía, y eso lo inquietaba profundamente. Era consciente de que cualquier alteración emocional, cualquier sobresalto, podía afectar su embarazo. Pero, ¿cómo pedirle que se distanciara del dolor de su amiga? ¿Cómo pedirle que se protegiera sin que ella se sintiera culpable? Justo en ese momento, mientras Rafael se debatía entre lo que sentía y lo que debía hacer, la noticia que Atanasio llevaba consigo estaba por desatar un terremoto aún mayor. Todas una parte de la verdad que él llevaba demasiado tiempo guardándose. Había algo en los movimientos del hombre, en su manera de hablar con medias palabras, que le confirmaba que sus planes para vengarse de Victoria y José Luis estaban mucho más avanzados de lo que cualquiera imaginaba. Y aunque ella había querido creerle, aunque había intentado confiar en que lo hacía por el bien de ambos, una inquietud profunda comenzaba a hacerse un lugar en su conciencia. Mientras tanto, en la lejanía, la tensión entre Matilde y Leonardo alcanzaba un punto crítico. El rostro de él, cargado de orgullo herido, contrastaba con la firmeza silenciosa de Matilde, que decidió finalmente pronunciar aquello que Bárbara nunca se habría atrevido a decir. Y esa verdad, tan simple como devastadora, se abrió camino entre ambos. Leonardo estaba destruyendo el corazón de una mujer que lo amaba más de lo que él mismo comprendía. El eco de esas palabras dejó al joven paralizado, sin respuesta inmediata, pero con una punzada de lucidez que no quería admitir. Bárbara, deteniéndose frente a una ventana, sintió que aquel día sería decisivo. Que el dolor que había tratado de esconder bajo el silencio finalmente tendría que salir a la luz. La tensión se acumulaba como un viento seco a punto de arrastrar todo lo que encontraba a su paso. El destino de Bárbara, la culpa de Leonardo, las dudas de Irene, la angustia de Adriana, la lucha interna de Rafael, la inquietud de Mercedes, la desesperación de Atanasio. Todo se estaba alineando para estallar en una jornada que cambiaría los vínculos entre todos ellos para siempre. Mientras Leonardo seguía atrapado en la tensión que Matilde había desatado con sus palabras, algo mucho más profundo comenzaba a removerse en él, como una verdad que llevaba demasiado tiempo ignorada.
Sabía que no podía enfrentar caminaba lentamente por la galería de la hacienda, respirando con dificultad. Las emociones se le acumulaban en el pecho cada vez que recordaba el instante en que vio a Leonardo e Irene regresar del viaje. No fue la escena en sí lo que la hirió, sino la manera en que ambos parecían mirarse, como si compartieran un secreto imposible de descifrar para quienes no habían estado allí. A veces, el dolor no necesitaba pruebas. Bastaba con una intuición para destruir las certezas más profundas. Justo en ese momento, Irene se detuvo en uno de los pasillos, con la espalda apoyada contra la pared. Rafael trataba de mantener el equilibrio desde su lugar. Observaba a Adriana desde la ventana de su despacho, viendo cómo ella caminaba distraída por el jardín, con una preocupación tan evidente que parecía casi corporal. Él la amaba profundamente, pero sabía que el sufrimiento de su amiga Luisa había invadido su corazón con una intensidad que podía afectar al bebé que esperaba. Intentar protegerla, sin embargo, parecía un acto casi imposible. Adriana no era alguien que pudiera mantenerse al margen cuando una persona querida sufría. Poco después, Adriana se detuvo frente a Mientras tanto, Pepa continuaba esperando noticias de Adriana con la inquietud que solo las almas bondadosas conocen. Ella no tenía la capacidad de influir sobre el destino de Luisa, pero sí llevaba la compasión en la mirada y la disponibilidad para sostener el dolor de su amiga. Era esa clase de personas que se convierten en pilares silenciosos cuando todo alrededor parece derrumbarse. Y aunque no tenía poder para cambiar la situación, su presencia era un recordatorio de que Adriana no estaba sola, incluso en los momentos más oscuros. En otra parte del valle, el ambiente entre Matilde y Leonardo Mientras tanto, Matilde respiró hondo después de aquella discusión, sintiendo que había traspasado un límite que nunca quiso cruzar. Ella no buscaba humillar a Leonardo, ni culparlo gratuitamente. Lo único que pretendía era evitar que la mujer que más quería en el mundo se desmoronara por un amor que parecía condenarla al sufrimiento. Y aunque sabía que había actuado con la mejor de las intenciones, una parte de ella temblaba al pensar que quizá había provocado una herida mayor en un hombre incapaz de comprender sus propias emociones. Justo en ese instante, la vida en Valle Salvaje siguió su curso, ajena a los conflictos que se dudas lo atormentaban.
¿Cómo revelar algo tan grave sin romper el espíritu de una mujer embarazada? ¿Cómo explicar que Luisa podía ser condenada por un delito tan severo como el sacrilegio? Y sobre todo, ¿cómo encontrar el modo de hacerlo sin sentirse parte del dolor que inevitablemente provocaría? Mientras avanzaba, recordó los instantes en los que Luisa se había derrumbado frente a él, confesando no solo su miedo, sino también la sensación de haber sido injustamente castigada por un destino que jamás había buscado. Él había visto en sus ojos la desesperación pura, esa que nace cuando la dignidad exigía ser resuelto. No sabía si estaba preparada para escuchar la verdad completa, pero sí sabía que no soportaría seguir siendo arrastrada por la oscuridad de un plan que no comprendía del todo. Mientras tanto, en la casa principal, Bárbara, finalmente, tomó la decisión que tanto le había costado. Con un profundo suspiro, se dirigió hacia la habitación donde Irene solía refugiarse. Sabía que aquella conversación sería difícil, sabía que cada palabra tendría un peso enorme. Pero también sabía que la incertidumbre la estaba consumiendo por dentro. Antes de entrar, apoyó por un instante la mano en la puerta, como si necesitara sentir el contacto con algo tangible que la anclara a la realidad. Luego, con un gesto firme, empujó la puerta. Lo que encontró al otro lado no fue una enemiga, ni una rival, sino una mujer igual de quebrada, igual de perdida en sus propios dilemas. Irene levantó la vista y, durante un segundo, ambas se contemplaron en silencio. Era un silencio cargado de todo lo que las dos habían intentado callar durante días. Un silencio que hablaba de miedo, de dudas, de culpas que ninguna había pedido. Y en ese instante, Bárbara comprendió que nada había cambiado. Su corazón sabía que sí. Y esa contradicción interna era una tortura constante. Mientras tanto, Adriana continuaba envuelta en sus propios pensamientos, sin imaginar que estaba a minutos de recibir la noticia más devastadora desde el arresto de Luisa. La joven caminaba distraída por el jardín, sintiendo que la angustia se le acumulaba en el cuerpo como un nudo imposible de desatar. Pensó en su amiga, en lo sola que debía sentirse entre aquellos muros fríos, en la injusticia de una acusación que parecía ensañarse con quienes menos lo merecían. Y en ese instante, deseó tanto, Rafael se mantenía cerca, observando cada movimiento desde la distancia, como si su propio destino dependiera de cada emoción que pasara por el rostro de Adriana. Se debatía entre la necesidad de intervenir y el deseo de darle espacio. Esa dualidad lo desgastaba, pero sabía que cualquier palabra mal dicha podía empeorar la situación. Y así, se quedó allí, inmóvil, esperando la inevitable tormenta emocional que estaba por comenzar. Justo en ese momento, Mercedes finalmente alcanzó a Dámaso y lo enfrentó con una determinación que hasta ella desconocía. No quería rodeo.
acercarlas o separarlas para siempre. Irene, consciente de que cada palabra sería medida con precisión milimétrica, intentó mantener la calma. Pero sabía que no tenía forma de escapar de la pregunta que Bárbara llevaba días queriendo hacer. ¿Qué había cambiado entre ella y Leonardo durante el viaje? Y aunque el silencio podía ser una forma de protección, también era una confesión encubierta. Al mismo tiempo, Leonardo volvió a la cuadra con el deseo desesperado de encontrar algo que lo ayudara a estabilizarse. Pero nada funcionaba. Cada movimiento de sus manos, cada respiración, que caería justo en el centro de ese círculo emocional ya agrietado. No solo cambiaría la dinámica entre Adriana y Luisa, sino también afectaría cada uno de los hilos que conectaban a los habitantes de Bali Salvaje. Cuando los pasos de Atanasio finalmente se acercaron a Adriana, el aire pareció detenerse. Ella se giró hacia él con una mezcla de esperanza y temor. No esperaba buenas noticias, pero tampoco imaginaba la magnitud de lo que estaba por escuchar. Y en ese momento, en el breve instante antes de que él hablara, su mundo, sin que ella lo supiera aún, estaba a punto de al borde de romperse, fue suficiente para que el corazón de la joven comenzara a latir con más fuerza. Mientras tanto, el viento movía apenas los rosales detrás de ellos, como si la naturaleza misma se preparara para amortiguar el golpe que estaba por caer. Atanasio respiró hondo, un gesto casi imperceptible, pero cargado de un dolor que no le pertenecía por completo. Era el tipo de sufrimiento que nace cuando uno se convierte en portador de verdades que jamás hubiera querido comunicar. Cada paso hacia Adriana lo acercaba a una herida que sabía que no podía evitar abrir. Justo en ese momento, la voz de Atanasio quebró finalmente el silencio. No fue un estallido, ni una declaración brusca. Fue un murmullo desgarrado, como si cada palabra fuera arrancada de su garganta a la fuerza. Y aunque nadie más escuchó con exactitud lo que dijo, el resultado fue evidente. Adriana retrocedió apenas medio paso, pero ese gesto mínimo contenía un abismo. Su rostro, antes tenso por la preocupación, se transformó en una expresión de absoluta incredulidad. No podía comprenderlo, no quería comprenderlo. Mientras tanto, el aire pareció espesarse como si otro punto del jardín, Rafael dio un paso adelante al ver el impacto que aquella noticia provocaba en su esposa. Su instinto lo empujaba a correr hacia ella, envolverla entre sus brazos y protegerla de todo lo que la lastimara. Pero la razón lo contuvo. Sabía que Adriana necesitaba esa primera reacción, ese espacio íntimo donde su mente tratara de procesar la magnitud del dolor. Y aunque una parte de él se desgarraba con solo verla tambalear, prefirió esperar unos segundos más, entendiendo que forzar su presencia podía añadir confusión a un momento ya insostenible. Mientras tanto,
Atanasio no sabía cómo continuar. Había dicho la verdad esencial, pero no sabía si debía añadir algo más. El remordimiento lo estaba consumiendo. Veía en los ojos de Adriana un sufrimiento tan profundo que cualquier palabra adicional parecía una crueldad innecesaria. Pero tampoco podía dejarla sola frente a una condena que, aunque inesperada, era real. Cada instante que pasaba aumentaba esa tensión interna, lo empujaba a hablar o a callar, sin saber cuál de las dos opciones era la menos dolorosa. Justo cuando parecía que el mundo se aquietaba para permitir que Adriana digiriera la noticia, un temblor emocional todavía, pero con una expresión tan devastada que él sintió que algo dentro de su alma se partía. No había estado preparado para verla así. No había imaginado que la acusación de sacrilegio, aunque terrible, pudiera derrumbarla de ese modo. Pero ahora, al verla allí, pálida, desencajada, golpeada por una realidad que no merecía, deseó con todas sus fuerzas poder retroceder el tiempo. En paralelo, Matilde seguía avanzando por el pasillo interior, completamente ajena todavía a la tragedia que se estaba desencadenando afuera. Sin embargo, la discusión que perforaba cualquier intento suyo de buscar claridad. Sabía que no podía seguir negando lo evidente, pero el reconocimiento de ese daño le exigía derribar barreras personales que jamás había dejado caer. Y la sensación de vulnerabilidad lo hacía sentir profundamente incómodo, casi indefenso ante su propio interior. En ese instante, Bárbara salió finalmente de la habitación donde había enfrentado a Irene. Aquel encuentro, tan silencioso como doloroso, había removido en ella emociones difíciles de sustentar. No había encontrado respuestas claras, pero sí había visto una sombra de duda. No por las palabras en sí, sino porque le habían revelado una verdad que ella estaba intentando esconder incluso de sí misma. Que había sentimientos en juego que nunca debieron cruzar ciertos límites. En ese mismo momento, la conmoción en el jardín comenzó a tornarse visible para quienes pasaban cerca. Una de las sirvientas, al ver la expresión de Rafael y el temblor de Adriana, decidió apartarse en silencio, entendiendo que aquello no era un asunto en el que nadie ajeno debiera intervenir. El valle tenía una cualidad casi mágica para difundir las noticias sin necesidad de palabras. Frenar antes de que el daño sea irreversible. Y aunque ella aún no lo sabía con certeza, intuía que aquel momento crucial estaba acercándose. Justo en ese momento, Atanasio decidió alejarse un par de pasos para darle aire a Adriana. No quería imponerse, sabía que necesitaba tiempo para procesar lo que oyó. La joven, sin embargo, parecía habitar un lugar distinto, como si la noticia la hubiera desconectado del entorno inmediato. Instintivamente, llevó una mano a su pecho, intentando contener las emociones que amenazaban con desbordarla. Y aunque no lloró,
la ausencia de la afirmara que podía acercarse sin lastimarla. Era un gesto profundamente respetuoso, nacido de un amor que sabía contenerse cuando era necesario. En otro punto del valle, el día avanzaba sin saber que el destino de una mujer encarcelada estaba por convertir el ambiente en un terreno inestable. La posibilidad de que Luisa fuera condenada por sacrilegio no solo golpeaba a Adriana, sino que también alimentaba un clima general de incertidumbre. Muchos sabían lo que esa acusación implicaba. Era una sentencia que manchaba no solo a la persona, sino también a quienes la rodeaban. Y eso hacía persona. El instinto la empujó a acercarse, pero decidió quedarse quieta, observando en silencio, respetando ese espacio emocional que no le pertenecía. En ese preciso instante, la mirada perdida de Adriana comenzó finalmente a recuperar un poco de foco. Aunque todavía con el alma hecha pedazos, logró respirar hondo, como quien intenta asirse a un hilo mínimo de fuerza interior. No sabía exactamente qué hacer, ni qué decisión tomar. Lo único que tenía claro era que debía encontrar la manera de luchar por Luisa, aunque eso significara enfrentarse a un sistema que parecía necesitaba más que nunca. En ese mismo momento, desde la distancia, Mercedes sintió que algo dentro de ella se alineaba con una idea que había tratado de evitar. Comprendió que ya no podía seguir sosteniendo un plan que no terminaba de entender y cuyo impacto podía derivar en una tragedia aún mayor. Aquella intuición, tan repentina como profunda, la llevó a girar sobre sus pasos, sintiendo que debía volver al punto donde todo comenzó. En ocasiones, lo más valiente no es avanzar, sino detenerse antes de precipitarse a un abismo inevitable. Mientras tanto, la tarde comenzaba a extender su luz sobre el valle, creando sombras alargadas que parecían reflejar la tensión emocional que atravesaba a cada uno de sus habitantes. Y así, en medio de ese paisaje que mezclaba belleza y dolor, Adriana cerró los ojos y se permitió, por primera vez desde que oyó la noticia, sentir la magnitud completa del golpe que había recibido. No lloró, no gritó, solo dejó que su alma asimilara lo que le había sido arrebatado. La esperanza de ver a Luisa pronto libre. Y en ese instante exacto, el destino del capítulo empezó a tomar forma, como si el anuncio de una condena posible hubiera abierto una grieta. Por un instante, sintió que todo el mundo a su alrededor se volvía ajeno, distante, como si su cuerpo ya no perteneciera al lugar que la rodeaba. La acusación contra Luisa resonaba en su mente una y otra vez, cada eco más doloroso que el anterior. Mientras tanto, Rafael observaba cada movimiento suyo con esa mezcla de preocupación y ternura que había aprendido a ocultar cuando era necesario. Pero en ese momento no podía disimular nada. La fragilidad que desprendía Adriana lo atravesaba por completo. En su mirada había un miedo profundo,
el miedo de no poder sostenerla si ella caía. No tardaría en esparcirse. Y cuando eso ocurriese, el juicio social sería tan duro como el judicial. Mientras tanto, en la distancia, Matilde se mantuvo observando la escena con un nudo en la garganta. La imagen de Adriana tambaleándose emocionalmente hizo que sus propios problemas con Leonardo parecieran insignificantes. Comprendía el peso que llevaba la joven, porque en su vida también había experimentado situaciones donde el mundo se volvía demasiado grande y cruel para enfrentarlo sola. La empatía, tan propia de ella, la obligó a dar un paso hacia adelante. No pudo evitar sentir un estremecimiento profundo al reconocer que aquella tragedia sobrepasaba cualquier dilema personal que él estuviera enfrentando. Mientras avanzaba lentamente, un pensamiento fugaz lo acompañó. Tal vez todos en Valle Salvaje cargaban con sus propias culpas y heridas, pero solo algunos tenían la desgracia de que su dolor se volviera público. Y al ver a Adriana, comprendió que el destino no había sido piadoso con ella ni por un instante desde que llegó al valle. Esa reflexión, inesperadamente humana, le atravesó la conciencia como una punzada de humildad. En otra parte, en la esquina opuesta, Dámaso observaba los movimientos de Mercedes desde lejos. Había notado la inquietud en ella, la duda creciente, esa chispa de desconfianza que podía complicarlo todo. Él, acostumbrado a manipular a quienes lo rodeaban, sabía que una sola grieta podía echar abajo un plan entero. Y sin embargo, parecía subestimar la fuerza interior de la mujer que pretendía tener bajo control. Justo en ese momento, una de las criadas cruzó el salón con gesto nervioso. El rumor sobre la presencia de Atanasio en el jardín junto a Adriana se había extendido rápidamente entre el personal. Oscuro. Y aunque quizá no lo admitiría abiertamente, sintió un estremecimiento desagradable en el pecho. Los golpes del destino siempre encontraban maneras de recordarle lo frágil que podía ser la vida, incluso en los lugares donde se suponía que debía reinar la calma. En el pasillo contiguo, Bárbara caminaba despacio, todavía con la mente atrapada en las palabras no dichas con Irene. Pero cuando alcanzó a ver la figura de Adriana desde el ventanal, el paso se le detuvo de inmediato. No conocía detalladamente la situación de Luisa, pero sabía que su encarcelamiento había sido una herida
como si el simple acto de moverse requiriera más fuerza de la que disponía. El dolor la había dejado suspendida en una especie de quietud traumática, donde los pensamientos se acumulaban sin orden ni salida. Justo en ese instante, Atanasio se obligó a tomar aire y acercarse un paso más. Sabía que en algún momento tendría que aclarar la situación con más detalles. La acusación era demasiado grave para dejarla caer sin explicaciones. Pero también sabía que cada palabra adicional sería un golpe más en el alma de Adriana. Ese dilema lo mantenía atrapado, con el pecho apretado y el corazón golpeando contra la... Alzó la vista hacia Rafael y vio en sus ojos una mezcla de preocupación, miedo y amor que le devolvió un mínimo sentido de realidad. No era consuelo. No era solución, pero sí era un recordatorio silencioso de que no tenía que enfrentarse a todo eso sola. Ese reconocimiento, aunque diminuto, fue suficiente para que su respiración comenzara a estabilizarse lentamente. Mientras tanto, Matilde decidió acercarse unos pasos más. No quería interferir, pero tampoco podía permanecer inmóvil cuando percibía tanto dolor concentrado en una sola escena. Sabía que su presencia podía no ser necesaria, pero también sabía que a veces, la simple compañía silenciosa podía servir como una forma de contención emocional. Aún así, antes de llegar al grupo, se detuvo de nuevo, sintiendo que el equilibrio emocional de la situación era demasiado delicado para irrumpir sin invitación. En ese mismo instante, Leonardo reapareció cerca del jardín, aunque se mantuvo a distancia. No quería ser visto, no quería que su presencia añadiera incomodidad o tensión, pero tampoco podía obligarse a marcharse. Había aprendido, en cuestión de minutos, que los problemas realmente estaba dispuesta a seguir a Dámaso en un camino que, aunque prometía venganza, también podía arrastrarla a una oscuridad moral que no estaba segura de querer habitar. El reflejo que la miraba no parecía darle respuestas, pero sí le pedía una decisión. En otro rincón del salón, Dámaso recogía documentos con un gesto irritable. Los planes que tan cuidadosamente había preparado comenzaban a tambalearse ante la posible deserción de Mercedes. Y para él, perder el control no era una opción. La venganza que imaginaba contra Victoria y José Luis no era para despertar prejuicios profundos. Y la idea de que una mujer tan cercana a Adriana pudiera enfrentar semejante castigo no tardaría en escalar hasta convertirse en un conflicto social. Poco después, Adriana intentó articular una frase, pero ninguna palabra consiguió salir. La sensación de impotencia le impedía encontrar su voz. En su mente, se acumulaban recuerdos de Luisa. Sus risas compartidas, las confidencias nocturnas, los abrazos en momentos difíciles. Pensar en ella atrapada injustamente, enfrentándose a una condena tan devastadora, le rompía el alma de una
hacia atrás. La culpa era tan grande que sentía que su presencia solo empeoraba la situación. Temía que Adriana pudiera ver en él un mensajero de desgracias, y no el aliado que siempre había intentado ser. Sin embargo, también sabía que no podía abandonar completamente a la joven. Esa dualidad lo sostenía en un estado de inquietud difícil de manejar. Mientras tanto, la figura de Matilde comenzó a disiparse entre las sombras del corredor cuando ella decidió finalmente retirarse. Sabía que no podía hacer nada más, que su presencia tampoco resolvería nada. Pero antes de alejarse, daba una preocupación sincera. No era un dolor que pudiera dejar pasar, y cuando sus ojos se encontraron con los de Rafael, entendió que algo terrible había sido revelado. Mientras tanto, Irene, todavía desde la altura del ventanal, sintió una presión en el estómago al ver la escena desbordada de emoción. Aunque no estaba directamente involucrada, comprendió que ese suceso podría desencadenar tensiones aún mayores entre todos. El valle tenía la tendencia de convertir cada tragedia individual en un hilo que acababa afectando al tejido completo de la comunidad. Y ese temor la hizo apartarse del ventanal. La impotencia lo atravesaba como un veneno lento. Conocía demasiado bien la injusticia para saber que la acusación contra Luisa no tenía fundamento sólido. Y aún así, sabía que en Valle Salvaje, la verdad no siempre era suficiente para detener un veredicto social. En la distancia, Mercedes seguía avanzando por el corredor, debatiéndose en un conflicto interno. Sentía que su conciencia la llamaba cada vez con más fuerza. No podía permanecer al lado de Dámaso sabiendo que sus acciones podían empeorar una situación ya devastadora. Y sin embargo, romper la alianza significaba convertir una posible herramienta para sus fines. Poco después, la tarde comenzó a oscurecer, dibujando sombras alargadas que parecían teñir el ambiente de una gravedad aún más profunda. Y allí, sentada en aquel banco, Adriana dejó que la noche comenzara a envolverla, como si la oscuridad pudiera ocultar el dolor que llevaba dentro. No era así, pero por un instante, la ilusión de silencio y penumbra la ayudó a respirar. Mientras tanto, Rafael permanecía a su lado, sin soltarse. Sentía que cualquier separación, incluso mínima, podía romper. Significaría el destino de todos. Mientras la noche terminaba de envolver Valle Salvaje en un silencio espeso, Adriana continuaba sentada en el banco, sosteniéndose apenas entre el miedo y esa fuerza frágil que aún la mantenía en pie. Su respiración, aunque más estable, seguía marcada por el temblor silencioso de quien ha recibido una herida que tardará tiempo en cerrarse. No era solo el dolor por Luisa, era también el miedo a lo que esa acusación implicaba para todo lo que había construido a su alrededor. Poco a poco, su mirada comenzó a elevarse, no hacia Rafael,
que seguía a su lado con esa paciencia amorosa que lo caracterizaba, sino hacia el horizonte oscuro que se abría frente a ellos. En ese paisaje nocturno, Adriana percibió la fragilidad del mundo que la rodeaba. Nada parecía seguro, nada parecía garantizado. Y, sin embargo, esa incertidumbre también despertó en ella un impulso visceral. No permitiría que Luisa fuera destruida sin luchar por ella hasta el último aliento. Mientras tanto, Rafael observaba cada gesto de su esposa, intentando descifrar si aquella mezcla de quietud y tormenta se transformaría finalmente en fuerza o en derrumbe. Comprendía que su presencia podía resultar incómoda. Se sentía dividido entre el deber de informar y el deseo de proteger a Adriana del impacto que él mismo había provocado. Lo que no podía evitar era el peso moral de saber que aquel anuncio no solo transformaría la vida de la joven, sino también la suya, por la cercanía afectiva que siempre había sentido hacia Luisa. Mientras tanto, en la casa principal, Mercedes atravesaba el salón con una sensación de opresión en el pecho. El ruido que provenía del jardín había disminuido, pero la incertidumbre la seguía acompañando como una sombra que no podía sacudirse. Que nada de lo que planeaba involucraba un verdadero plan de justicia. El odio nunca había sido un buen consejero, y era evidente que él llevaba demasiado tiempo alimentándolo. La idea de pedirle que revelara la verdad no era para exculparlo, sino para detener una cadena de consecuencias que empezaban a generar un daño irreparable. Poco después, el sonido distante de cascos de caballo rompió la quietud de la hacienda. Provenía de la linde del bosque que rodeaba la propiedad. Por un momento, Rafael levantó la vista hacia el origen del ruido, como si temiera que alguien más llegara con noticias tan devastadoras. Aquella visión le recordó que los conflictos del corazón, aunque dolorosos, no se comparaban con el peso del sufrimiento que afecta la vida o la libertad de alguien. La perspectiva repentina lo golpeó con la fuerza de una verdad que había ignorado demasiado tiempo. Mientras tanto, dentro de la cocina, algunas criadas se reunían en silencio, intercambiando miradas inquietas. Aunque no sabían con exactitud lo que había ocurrido, la tensión era palpable. Se hablaba de Luisa en voz baja, como si su nombre hubiera adquirido un tono prohibido. En ese microcosmos de susurros, podían ser devastadores si uno no tenía un hombro en el cual apoyarse, aunque fuera en silencio. Así que, sin acercarse del todo, volvió a posicionarse a unos metros, disponible si la necesitaban, invisible si no. Mientras tanto, Irene volvió a sentarse sobre la orilla de su cama, incapaz de quitarse de la mente el rostro de Adriana en el jardín. Aunque no formaba parte directa de ese conflicto, la sensibilidad que llevaba por dentro la hacía sentir el dolor de los demás como si fuera propio. Se preguntaba si su madre estaría al tanto,
Si Rafael buscaría apoyo en la familia Gálvez, nada, su mera presencia era un acto de compañía sincera. Mientras tanto, Rafael, consciente de que Adriana necesitaba un contacto más directo con la realidad para no perderse en su propio dolor, se inclinó un poco, acercándose a su rostro. No era una invasión, era un intento de alcanzar su mirada para anclarla nuevamente en el presente. Adriana, tras unos segundos, levantó los ojos hacia él. Lo que vio allí no fue lástima, sino determinación. Y esa diferencia lo fue todo. Justo en ese momento, un sentimiento nuevo comenzó a crecer en ella. No era no para suavizar el golpe, porque sabía que era imposible, sino para aclarar que haría lo que estuviera en su mano para apoyar. Pero antes de que pudiera pronunciar siquiera una sílaba, Adriana respiró hondo y negó suavemente con la cabeza. No necesitaba más explicaciones en ese instante, necesitaba tiempo. Poco después, la joven se incorporó lentamente. Su cuerpo parecía más frágil que nunca, pero su mirada comenzaba a adquirir un matiz distinto. Una mezcla de indignación y dolor que, en Adriana, casi siempre terminaba transformándose en propósito. No era una Justo entonces, el aire nocturno comenzó a enfriarse más rápidamente. La brisa entre los árboles produjo un sonido que, de algún modo, evocaba un presagio. No era una amenaza directa, sino una advertencia suave. Cualquier paso en falso podría desencadenar consecuencias inesperadas. Y quienes estaban reunidos allí lo sintieron sin necesidad de pronunciarlo. El valle era un lugar donde las desgracias nunca viajaban solas. Mientras tanto, en el umbral de la casa, Mercedes finalmente tomó una decisión. Regresaría al despacho de Dámaso al día siguiente para exigirle la verdad. Y si esa verdad era oscura, ella se apartaría de sus planes sin importar el costo. Estaba cansada de ser arrastrada por resentimientos ajenos. Quería recuperar su paz interior, esa que había perdido al dejarse llevar por el rencor compartido. En otro punto, Leonardo terminó por abandonar las sombras del portón y giró hacia la casa. Sabía que no podía involucrarse en el drama del jardín, pero también sabía que el clima emocional que rodeaba todo ese sufrimiento inevitablemente influiría en sus propias decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía revisar su conducta hacia Poco después, el sonido del reloj de la casa marcó una nueva hora nocturna. Ese repique metálico provocó que todos se dieran cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la revelación. Lo que había sido un día lleno de tensiones menores ahora se convertía en un punto de inflexión. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron. Mientras tanto, Rafael colocó su mano en la espalda de Adriana, animándola a regresar poco a poco hacia el interior de la casa. Era evidente que su cuerpo necesitaba descanso, aunque su mente se negara a concedérselo.
Ella aceptó avanzar, no porque estuviera lista para había marcado. Mientras tanto, Bárbara, al ver alejarse a Atanasio, sintió que debía hablar con Adriana en algún momento, pero comprendía que este no era el instante adecuado. Decidió permanecer un poco más en el jardín hasta asegurarse de que la joven estaba bien acompañada. Solo entonces se permitió regresar hacia el interior, con una inquietud profunda dibujada en sus rasgos. En el piso de arriba, Irene escuchó los pasos que se acercaban y luego se alejaban en diferentes direcciones. Aunque no tenía detalles, la atmósfera le bastaba para saber que era un momento crucial. Mientras tanto, Mercedes entró en la sala de estar y se dejó caer sobre uno de los sillones. Cerró los ojos, recordando la mirada desesperada de Adriana en el jardín. El peso de la culpa, aunque no provocado por sus decisiones directas, comenzó a instalarse en su interior. Comprendió que no podía seguir ignorando la dirección que habían tomado los acontecimientos. Algo en su alma le exigía actuar de forma diferente. A esa misma hora, Dámaso cerraba la puerta de su despacho, convencido de que la tormenta emocional que había estallado en la casa podía terminar favoreciendo sus planes. No le importaba el dolor ajeno, lo único que le interesaba era el caos, y esa noche tenía la certeza de que, si jugaba bien sus cartas, podría usar ese caos para avanzar en su venganza. Mientras tanto, en el exterior, las últimas luces se apagaban poco a poco. El valle entero parecía prepararse para una noche especialmente larga, una de esas en las que cada pensamiento pesa más que el anterior. Adriana, recostada finalmente en su cama, mantuvo la mirada fija en el techo durante varios minutos. La noticia seguía latiendo dentro de